Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar una pequeña espera de 2 minuticos para que los otros asistentes se unan a la reunión y daremos inicio al webinar. Colombia solamente se recicla el 17% de los residuos. Impulsar la economía circular en la gestión de residuos. Nuestro reto. ¿Sabías que Colombia produce alrededor de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales tan solo el 17% de los residuos son reciclados y más de 8.5 millones de toneladas son depositadas en rellenos sanitarios? Si tenemos en cuenta que 321 de estos rellenos llegarán al final de su vida útil en los próximos 4 años, reciclar se vuelve un tema crucial para la economía circular y la protección del medio ambiente en nuestro país. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Cantidad de generación y separación en la fuente, las claves. Una persona en su hogar puede generar en promedio 0.68 kilogramos al día. Si entre todos lográramos disminuir 280 gramos y solo generar 0.4 kilogramos, disminuiríamos su generación de 12 millones de toneladas a tan solo 7 millones, dando una segunda vida a nuestros rellenos y tiempo para la implementación de tecnologías para su correcto tratamiento. La importancia de la economía circular. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. En Ática, llevamos 30 años transformando los residuos peligrosos y no peligrosos, y queremos que conozcas cómo hemos evolucionado en la industria y nuestros aportes a todas las empresas colombianas que están generando una transición hacia la economía circular en la gestión de sus residuos. Desde nuestra experiencia, te contamos 5 historias de cómo transformamos residuos en tesoros. La valorización de residuos y el aprovechamiento energético. A partir del proceso de la combustión de residuos, CDR, se emplean residuos peligrosos, especiales y ordinarios como fuente de combustible para generar energía en forma de vapor o eléctrica, que sirve en procesos industriales y reemplaza la utilización de gas natural e hidrocarburos. Recolección de residuos orgánicos en el sistema público de aseo. En Madrid, Cundinamarca, existe una ciudadela con más de 12.000 unidades habitacionales, que generan cerca de 300 toneladas de residuos sólidos al mes, de las cuales 40 toneladas son residuos orgánicos que se llevan a la compostera local y que son regresados en forma de abono orgánico para las plantas ornamentales de la ciudadela. Educación y sensibilización a empresas y colegios. Estamos comprometidos con la educación ambiental a partir de la primera infancia. Por ende, nuestro propósito es enseñarles cómo hacer la correcta separación en la fuente de los residuos provenientes de envases y empaques de un solo uso, para dar un mejor aprovechamiento de estos, dando importancia al cuidado del medio ambiente y la economía circular. Plan Canje. Intercambiamos residuos aprovechables en instituciones educativas
por kits escolares 100% reciclados, fomentando la debida separación de la fuente en el sector educativo, para que los más pequeños adopten estas buenas prácticas de reciclaje desde sus hogares. Cero descarga líquida en el tratamiento de aguas. Es una solución para corrientes de efluentes peligrosamente contaminados o difíciles de tratar, recuperando el recurso hídrico, haciéndolo potable y reincorporándolo al ciclo de vida. A través de nuestros casos de éxito, hemos logrado recuperar más de 24 millones de metros cúbicos de agua al año. En Ática, estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Únete a la nueva era de la gestión de residuos. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio de webinar liderado por el grupo Ática. Les agradezco por su participación y por el interés. El webinar del día de hoy es sobre la lectura e interpretación de hojas de seguridad, etiquetas y matrices. Este lo liderará mi compañera María Alejandra Tombe, ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, quien en este momento se desempeña como coordinadora ambiental. Me presento, mi nombre es Camila Jiménez, soy líder ambiental de la Regional de Bogotá, ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, y el día de hoy los estaré acompañando en este espacio como su moderadora. En el chat yo les voy a dejar un link de asistencia. En este pues van a diligenciar su asistencia y entrarán en nuestra base de datos para que se registren en próximos espacios de webinar y también nos dejen sus temas de interés para próximos webinars. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de webinar. Me excuso con ustedes, hoy no puedo activar la cámara porque tengo unos inconvenientes, pero bueno, vamos a iniciar. Por favor, me indican ahorita, denme un segundo, me indican si están viendo la presentación, por favor. Ahí Cami me confirma si ya se está proyectando. Sí, Aleja, ya se está proyectando. ¿Está cargando? Démosle un segundito. Ya, ahora se ve perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, en este webinar, ya como tuvimos la introducción con mi compañera Camila, en este webinar abordaremos de manera general los diferentes elementos de comunicación de los peligros asociados a la manipulación de diferentes sustancias peligrosas a lo largo de toda la cadena de manejo, entendiéndose sustancia peligrosa tanto el producto químico, ¿cierto? Que se utiliza como insumo, como el residuo peligroso. Entonces aquí estamos hablando de las diferentes etapas en las que interactuamos o manipulamos sustancias químicas, tanto como insumo, en el transporte, en el almacenamiento, en la gestión y demás actividades que estén asociadas. A manera de contexto, relaciona algunas de las normas. Cami, me dice si se está escuchando bien, porfa, ¿me confirmas? ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando? Sí, te escucho, Leo. Ok, gracias. Listo, entonces a manera de contexto relaciono algunas de las normas que están asociadas con el manejo de sustancias químicas. Como les digo, entendiéndose sustancia química tanto como la que es un insumo, un producto químico, como la que es un residuo, es decir, el desecho. Entonces, en cuanto, digamos, en el 93 surgió la ley 55, que básicamente establece todo lo que tiene que ver con el uso de sustancias. Ahí sí hablamos de productos químicos en los lugares de trabajo y aborda temas como límites de exposición, criterios de manipulación, responsabilidades y derechos de los trabajadores, entre otros. Ya digamos en el tema de los residuos peligrosos, es decir, de esa sustancia química como desecho, nos vamos a el decreto 1076, que en su título 6 compila todo lo que es el decreto 4741, en el cual se reglamenta la gestión de residuos peligrosos y establece específicamente las responsabilidades del gestor, del generador, del transportista en toda la cadena. Y entonces aquí
Se reglamenta también el tema del etiquetado, de cómo se deben entregar los residuos, el embalaje, también las hojas de seguridad. Básicamente, a lo largo de las normas encontramos que como elementos obligatorios de comunicación de riesgos vamos a tener las etiquetas y las hojas de seguridad. Entonces, desde aquí, desde esta normatividad, se puede evidenciar. El decreto 1079 por su parte va a reglamentar todo lo que tiene que ver con el transporte de mercancías peligrosas e igualmente este también en la sección 8, capítulo 7, título 1, parte 2, aborda todo lo que es el 1609, es decir, lo compila en esta sección. Entonces ahí, igual así como el 1076, aquí en este decreto vamos a encontrar todo lo referente al transporte de mercancías peligrosas, las responsabilidades de los diferentes actores. Y aquí es clave todo el tema de los requerimientos y las condiciones que debe cumplir el vehículo que transporta las mercancías, entendiéndose mercancías tanto como productos como residuos peligrosos, en cuanto a la señalización y los elementos de comunicación de peligros que deben ir incorporados dentro del vehículo y la documentación que éste debe portar. Ya hablando específicamente de productos químicos, en el 2018, a través del decreto 1496, se adoptó el sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos, abordando la sexta edición del libro morado de la ONU, que vamos a ver más adelante. Y en el 2021 sale la resolución 773, la cual establece las obligaciones de los diferentes actores en los lugares de trabajo, es decir, qué obligaciones tienen los empleadores, los contratantes, los contratistas, empleados independientes y dependientes, y básicamente todos, incluyendo aprendices. Ya lo que es en el 2021, digamos que a través del decreto 1630 se adiciona un artículo del 1076 sobre las obligaciones del usuario de sustancias químicas y ahí básicamente se indica que se deben verificar que las etiquetas estén de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Entonces miren cómo desde aquí me está reglamentando y me indica que yo debo adherirme al sistema globalmente armonizado e igualmente las sustancias deben contar con sus fichas de seguridad. Ya digamos también aquí abordamos algunos conceptos que son clave y pues que vamos a ver a lo largo del webinar. Entre ellos está el término sustancia. Entonces aquí cuando hablamos de sustancia nos referimos a un elemento químico y sus compuestos, bien sean en su estado natural, es decir, de extracción, o que han sido obtenidos mediante cualquier proceso de producción en un laboratorio y demás. Cuando hablamos de mezcla, pues como su nombre lo indica, es la mezcla o disolución de dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas. Cuando hablamos de pictograma, como ustedes ven en la imagen, es la composición gráfica y es uno de los elementos de comunicación de peligros, que básicamente pues tiene la forma cuadrada, que tiene un símbolo y en algunos casos, como lo vamos a ver ahora, va a tener un número en la parte inferior. El concepto etiqueta es básicamente la información impresa de un riesgo de la mercancía peligrosa y se ubica sobre el empaque o embalaje del producto. Y el concepto rótulo es la advertencia sobre el riesgo de la mercancía por medio de colores y símbolos. Entonces, digamos, bueno, estos cuatro términos que ustedes ven aquí, pictograma, etiqueta, rótulo y hojas de seguridad, son los diferentes elementos que se tienen para comunicar los peligros. La diferencia entre etiqueta y rótulo es que la etiqueta va a ir en el residuo, va a ir en el empaque o el embalaje. Esto, digamos, desde aquí lo voy diciendo, es clave porque, digamos, si yo tengo un residuo peligroso, una sustancia química que yo voy a entregar para el transporte y voy a introducir en otras cajas, esas cajas o ese embalaje o ese empaque debe contener las etiquetas, porque si yo entrego todos los residuos dentro de la caja y la caja no tiene una etiqueta, pues desde ahí yo ya estoy generando riesgos en el resto de la cadena, ¿cierto? Porque como ustedes bien saben, dentro de las responsabilidades que tienen los transportistas de mercancías peligrosas, ellos no deben abrir los residuos ni el embalaje. Entonces es clave que entendamos que la etiqueta no solo es la que va directamente en el frasco, sino también la que va en el embalaje.
Y cuando nos referimos a rótulo es la advertencia directamente que va sobre la unidad de carga. Es decir, si ustedes han visto los residuos, los vehículos que transportan sustancias químicas, ustedes ven que normalmente ellos tienen una señalización muy visible desde lejos en las partes laterales y en la parte posterior del vehículo. Entre ellas pues están los pictogramas, códigos UN y demás. Ya las hojas de seguridad o las fichas de seguridad ya son documentos que contienen información más específica y detallada sobre las sustancias. Entre ellos, pues vamos a encontrar directamente información del proveedor, la composición de la sustancia, cuáles son esos riesgos, precauciones, medidas a tomar, qué hacer en un derrame, qué hacer en un incendio, y que en general, pues también lo vamos a abordar un poquito más adelante. Ahora bien, ya como marco de referencia entramos a ver de manera transversal lo que es el sistema globalmente armonizado y lo que es la norma técnica colombiana 1692. Y cito estos dos porque como aquí en este webinar yo les estoy hablando de las sustancias químicas desde dos frentes, el frente de un producto químico y el frente de un residuo peligroso. Claramente hay productos químicos que se convierten en residuos peligrosos, pero es importante aquí que diferenciemos. Básicamente, si yo estoy utilizando ese producto químico como un insumo, le va a aplicar el sistema globalmente armonizado, que es una norma, un estándar internacional que estableció Naciones Unidas y básicamente indica los criterios para clasificar y etiquetar sustancias según los diferentes peligros, que básicamente lo dividen en tres: peligros físicos para la salud humana y para el medio ambiente. Ustedes ven en la foto de la parte inferior que encontramos pictogramas, como les mencionaba, de borde rojo y que no tienen números, simplemente son pictogramas, el símbolo es negro y tienen borde rojo. Aquí hago la aclaración que, digamos, de acuerdo a la misma normatividad, se establece que si los residuos van a estar solo almacenados en la planta y no van a ser llevados al exterior, el pictograma puede tener el borde negro, es decir, si no van a salir de las instalaciones. Eso lo dice el mismo estándar. Por otro lado, y en el otro frente, tenemos la norma técnica colombiana 1692, que esta ya es una norma a nivel nacional, pero obviamente se adhiere también al marco internacional de Naciones Unidas. Y básicamente aquí se establecen los requisitos para el marcado, etiquetado y rotulado de mercancías peligrosas y las unidades de transporte, ¿cierto? Entonces aquí yo básicamente les digo, esto aplica para residuos peligrosos, pero claramente la norma está establecida específicamente para el transporte de mercancías peligrosas en general. Entonces, bueno, aquí vemos nuestro marco de referencia internacional son los libros de las Naciones Unidas. Entonces, para el sistema globalmente armonizado, es decir, para los productos químicos, tenemos el libro púrpura, como ustedes ven, pues porque básicamente su portada es púrpura. Actualmente existe la 10ª edición, que es del año 2023, del sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de químicos de las Naciones Unidas. Digamos que es importante aquí aclarar que las normas internacionales, como las tenemos en Colombia, es a nivel de sustancias químicas, de productos químicos, la tenemos a través del decreto 1496 del 2018, que como les comentaba, es el decreto a través del cual se adopta el sistema globalmente armonizado. Aquí hago la aclaración que Colombia en su norma adoptó la 6ª edición, que es del año 2015. Sin embargo, pues actualmente hay una versión más actualizada a nivel internacional. En general, pues esta versión tiene algunos cambios porque pues introduce nuevas categorías y criterios de clasificación de productos químicos, actualizaciones en evaluación de riesgos y toxicidad, entre otras cosas. Pero pues en general la información que está en la edición 6ª es la misma, simplemente que se adicionan cosas nuevas. Y en nuestro frente de residuos peligrosos, tenemos la norma técnica 1692, que es el libro naranja. Entonces, esta 1692 se adhiere al libro naranja, que es las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas. Entonces, básicamente la NTC se adhiere a este libro y igualmente establece esta clasificación. Igualmente la NTC también pues ha sacado nuevas versiones. Es importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, por otra parte, esta diapositiva que se ve un poquito como engorrosa y ladrilluda, aquí lo importante y lo que les quiero aclarar es básicamente que una cosa es la unidad de transporte, ¿sí? Porque aquí lo que yo les quiero mostrar es, en el sistema globalmente armonizado que se adapta a través de este decreto, en Colombia nosotros vemos que en el artículo 2 se establece el ámbito de aplicación. Y como observan aquí, el parágrafo me indica que quedan exentos los residuos peligrosos del sistema globalmente armonizado, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto me dice la norma, es decir, yo no puedo etiquetar un residuo peligroso con un pictograma de borde rojo, porque no es un producto químico. Entonces, aquí es importante que aclaremos que una cosa es la unidad de transporte, ¿sí? Porque cuando ya nos vamos a la norma 1692, que es para el transporte de mercancías peligrosas, nosotros sabemos que esta norma dice que es para el transporte. Sin embargo, con esta diapositiva lo que yo les quiero mostrar es que dentro de las obligaciones del decreto 1076 del 2015, en su título 6, donde están todas las responsabilidades para los residuos peligrosos, específicamente el artículo 226131 establece las obligaciones del generador. Aquí dentro de las obligaciones, además de las que pues ya conocemos, ¿cierto? Identificar los residuos y los desechos peligrosos, garantizar el etiquetado de los residuos y desechos peligrosos conforme a la normativa vigente, es muy importante. Además de eso, aquí nos está refiriendo el decreto 1609, que es el que les digo que fue compilado en el 1076. Entonces, si nos vamos, voy a pulsar aquí esto, si nos vamos de este decreto 1609 a esas responsabilidades en la cadena de transporte, encontramos nosotros en el artículo 11 las obligaciones del remitente de la mercancía peligrosa. Deme un segundo, por favor. Entonces, dentro de las obligaciones del remitente del residuo peligroso de la mercancía peligrosa están también las hojas de seguridad y demás, pero aquí nos dice algo clave en el numeral F que ustedes ven en la parte posterior y dice entregar para el transporte de la carga debidamente etiquetada según lo estipulado en la norma técnica 1692. Es aquí donde nosotros sabemos que los residuos peligrosos deben estar etiquetados de acuerdo con la NTC 1692 y por ende de acuerdo a los pictogramas del libro naranja para el transporte de mercancías peligrosas. Por eso es clave este capítulo. Entonces aquí es importante que aclaremos. Desde el comienzo les dije el concepto de rótulo y etiqueta porque una cosa es el transporte. Cuando hablamos de transporte de mercancías peligrosas pueden ser productos o residuos. Entonces, la unidad de transporte va a llevar los pictogramas que tienen el numerito en la parte de abajo, pero los residuos pues van a tener su etiqueta original porque pues, perdón, los productos van a tener su etiqueta original porque pues, digamos, si yo estoy enviando una caja con frascos, con frascos de ácido clorhídrico y demás, por ejemplo, insumos que yo tuve yo como generador en mi planta, pues los frascos van a tener su etiqueta original, pero yo los voy a enviar embalados y ese embalaje, ese empaque va a tener que tener la etiqueta que corresponda a la NTC 1692. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para enviar nuestros residuos a una planta gestora. Entonces, miren que aquí vemos la diferencia. Entonces, básicamente, sistema globalmente armonizado, todos los elementos, los símbolos van a ser de color negro y el borde va a ser de color rojo. Naciones Unidas o NTC 1692, libro naranja, ya tienen diferentes colores y van a tener un número en la parte posterior. Sistema globalmente armonizado, productos químicos, tienen en total 9 pictogramas, pero de eso se derivan 30 clases de peligros. Naciones Unidas, NTC 1692, maneja en total 21 pictogramas, pero esos simplemente están en 9 grupos, 9 clases de peligros que son establecidas en el libro naranja y 20 subdivisiones. Aquí otra cosa que es importante mencionar es que el orden numérico de las clases, este numerito que ustedes ven en la parte posterior, no indica el grado de peligro. Lo que indican los números de los pictogramas es el tipo y o el estado del residuo, más no el grado del peligro. Entonces, por ejemplo, nosotros si vemos un número 2 siempre van a ser gases, si vemos un número 3 siempre van a ser líquidos y 4 siempre van a ser sólidos y en general pues ya
Ahorita vamos un poco más al detalle de esto, pero no es porque sea más o menos peligroso. Esto es importante que lo tengamos claro. Entonces aquí vamos a ver también la comparación. Sistema globalmente armonizado, como les mencionaba, tiene tres grupos en general, que son tres grupos de peligros, que son los peligros físicos, los peligros al medio ambiente y los peligros a la salud humana, que para un total dan 9 tipos de pictogramas. Son en total de 9 pictogramas. Aquí pues ustedes ven que este está repetido porque el pictograma, este pictograma en general, pues significa si es peligro para el medio ambiente, peligro para la capa de ozono, pero si está en el peligro de la salud, es, es tóxico, irritante, narcótico, peligroso. En general, hay muchísimas derivaciones. De estos 9 pictogramas salen diferentes tipos de peligros, que esos pues están establecidos en el libro Púrpura. En general, pues digamos aquí no vamos a andar, pero básicamente son estos y estos son los grupos. Y para las categorías de residuos peligrosos, que vienen básicamente del CRETIP, que yo creo que lo hemos escuchado, los residuos peligrosos pues tienen, como les decía, de acuerdo a la norma técnica, pues son 9 clases de peligros, 21 pictogramas, pero en general la clasificación que me indica a mí si es un residuo peligroso es porque es uno de estos residuos, es decir, corrosivo, radioactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico. Aquí digamos que pues también dentro de la norma se menciona el pictograma 9, que es el de misceláneos, y adicional ellos también incorporan el pictograma de peligro para el medio ambiente, que no tiene un número, pero pues está dentro de la norma. Entonces esto pues ya lo vamos a ver ahorita más al detalle. Ya entrando un poquito como en las hojas de seguridad, ¿cierto? Que pues se conocen como hojas de seguridad, fichas de seguridad o hojas de seguridad del material, ¿cierto? Que es básicamente las siglas MSDS. ¿Quiénes deben suministrarlas? Las debe suministrar el fabricante de la sustancia o producto, el importador, el distribuidor, el comerciante. Y aquí también pongo el remitente del residuo de acuerdo a la norma 1076 del 2015. Entonces, quien remeta una sustancia química, ya cuando va a ser desechada, es decir, como un residuo peligroso, para ser gestionada o tratada en instalaciones, debe entregar previamente la hoja de seguridad de esa sustancia. Entonces aquí ya empezamos como a ver cuáles son las secciones. Entonces en general existen lo que son las hojas de seguridad, las fichas y las MSDS, las hojas de seguridad, básicamente estas pues tienen el mismo objetivo y es presentar ya una información más detallada de esa sustancia, de ese residuo. La diferencia digamos en general es que las fichas de seguridad son más cortas, tienen solo 7 ítems, 7 secciones, mientras que las hojas de seguridad tienen 16. En el transporte, pues se exige portar la ficha de seguridad, pero pues digamos que en general ambas serían válidas en este caso, puesto que la otra tiene más información. En la sección 1 se va a encontrar lo que es la identificación del producto, es decir, su nombre comercial y su nombre químico, el uso recomendado, las restricciones, los datos del proveedor, digamos el número de contacto del proveedor y también teléfonos de emergencia. En la sección 2 vamos a encontrar ya la identificación de peligros. Entonces, digamos que dependiendo de nuestra área de trabajo, unas secciones van a ser más importantes que otras. Aquí si de pronto nos vamos más a la línea de residuos, que digamos es nuestro fuerte, pues como nosotros como empresa gestora, la sección 2 es clave porque en la sección 2 vamos a encontrar los pictogramas. Hay hojas de seguridad que tienen solo los del sistema globalmente armonizado y hay otros que tienen ambos tipos de pictogramas aquí. Si no, igual hay otra sección que es específica para el transporte y ahí los van a encontrar. Entonces, en esta sección se identifican los peligros, se realiza entonces en los peligros, bueno, sí, antes de pasar, en los peligros vamos a encontrar nosotros unos números. No sé si se alcanzan a ver bien. Cami, ¿tú me confirmas? Sí, Aleja, y se alcanzan a ver. Listo, entonces, gracias, Cami, muy amable. Estos peligros básicamente establecen 5 categorías. Entonces, aquí sí el número me va a indicar el grado de peligro. Básicamente, entre más pequeño el número,
mayor es el peligro. Entonces, como vemos aquí, de las categorías de peligro, la 1 y la 2 son las más graves. Cuando ustedes encuentren el número 1 o 2, es más grave el peligro. Entonces, básicamente dice que el 1 y 2 es mortal en caso de ingestión o inhalación en contacto con la piel. El 3 es tóxico por caso de ingestión o inhalación. Y como ustedes ven, también tienen una palabra de advertencia, que si es peligro, pues obviamente es más grave y que si es atención es menos grave. Entonces ya el número 4 dice atención, nocivo en caso de ingestión y atención puede ser nocivo. Digamos que aquí les estoy dando el marco muy general porque pues esta información es bastante extensa y tiene mucho trasfondo adicional. También van a encontrar pues los elementos de etiqueta, van a encontrar otros peligros que no figuran en la clasificación y que no están cubiertos por el SGA en caso de que apliquen. En la sección 3 encontramos el nombre común de esa sustancia química, la identidad química, concentración, digamos, información sobre los componentes en general, las concentraciones, que esto también es clave. Cuando hablamos de la concentración, no es lo mismo entregar un amoníaco, digamos, al 100%, un ácido al 100%, que uno que esté al 15%, al 30%. Y en la sección 5, esta también es clave porque nos indica cuáles son las medidas que se deben tomar en caso de que se llegue a presentar un incendio bien sea incipiente en caso de que sea con esta sustancia. Entonces aquí habla sobre peligros específicos de los productos y los equipos de protección especial y precauciones. Ustedes saben que existen diferentes tipos de extintores y hay unos que son específicos para el material o la sustancia. Entonces, aquí esta sección es clave en caso de que se presentase una situación así. En la sección 6 encontramos lo que son las medidas en caso de vertido accidental. Entonces, aquí también, en caso de que suceda un derrame, ustedes saben que existe siempre igual un instructivo para atención de derrames, pero más allá de eso, nosotros tenemos que identificar qué sustancia es la que se derramó para poder establecer qué tipo de elementos de protección personal debo utilizar yo previo a ir a contener ese derrame y qué medidas relativas y digamos, cómo debo hacer yo para recoger ese derrame, qué materiales utilizar. Igualmente, así como existen diferentes tipos de elementos de protección personal, también existen diferentes tipos de materiales para recogerlos. Hay unos que son hidrofílicos, hay otros que son oleofílicos, entonces aquí es clave también entender para no malgastar el material o para no perder el tiempo, porque pues en situaciones de emergencias es clave el tiempo y el conocimiento que tengamos para poder prevenir que el daño se extienda más. En la hoja 7, en la sección 7, vamos a encontrar precauciones para la manipulación segura, el almacenamiento. Entonces aquí también es clave la compatibilidad y digamos, esto también se asocia a cómo yo manejo la matriz de compatibilidad cuando tengo diferentes tipos de sustancias. Aquí, digamos, es importante recalcar que las matrices de compatibilidad no son elementos obligatorios de acuerdo a la norma, pero sí son de apoyo y pues y es importante implementarlos cuando almacenamos diferentes tipos de materiales peligrosos. Y en la sección 8 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la exposición a esa sustancia y cuáles son los elementos de protección personal que debo utilizar si estoy expuesto a esa sustancia, si estoy manipulándola, bien sea como insumo o como residuo, y cuáles son las medidas de protección que debo tener. La sección 9 también es otra sección clave porque en esta nosotros vamos a encontrar las propiedades físicas y químicas. Hay unas que son de interés más para otros, pero en general propiedades como el pH, como el estado físico de la sustancia, como el color de la sustancia y como el olor me dan un indicio de los riesgos, ¿cierto? Asimismo, también para poderla reconocer en caso de que se llegue a presentar un incidente. Entonces, por eso es tan importante verificar o identificar que esa sustancia está pura y no está mezclada con otra cosa. Entonces, esta es importante que la tengamos en cuenta. Normalmente, cuando puede llegarse a presentar un incidente,
Esta información es bastante útil para verificar que estamos hablando de esa sustancia y comprobar pues cuáles son las acciones que vamos a tomar referente a esto. Ya digamos, pues hay otras secciones en las que no voy a ahondar mucho en este momento, como son la sección 10, que es el tema de estabilidad y reactividad. Esto pues es más como ya en los temas de cuando yo la uso como insumo o la información toxicológica y la información ecológica. Entonces en la 10, en la sección 10 vamos a encontrar estabilidad y reactividad. En la sección 11 encontramos información toxicológica. En la sección 12, información ecológica. Entonces aquí, por ejemplo, nos da un indicio de qué tan tóxico puede ser para organismos acuáticos o diferentes tipos de ecosistemas. Ya esto, pues cuando yo la uso, digamos, puede darme un indicio de ecotoxicidad terrestre, persistencia y degradabilidad, potencial de bioacumulación, movilidad en suelo y en general otros efectos adversos asociados a esa sustancia. En general, digamos que en la 11, bueno, en la 11 habla un poquito sobre la descripción de los diferentes efectos toxicológicos para la salud, datos disponibles usados para identificar estos efectos. Ejemplo, información sobre las vías probables de exposición, síntomas relacionados con características físicas, químicas y toxicológicas, efectos inmediatos retardados, efectos crónicos y también medidas numéricas de toxicidad. Ya digamos que pues la sección 13 indica otras consideraciones adicionales que están relacionadas con la eliminación de esa sustancia. Y digamos que la sección 14 también la separé, es otra sección que considero relevante. Miren que ustedes aquí también van a encontrar normalmente pictogramas, ¿cierto? Pero mientras que en la parte de arriba encuentran los pictogramas de esa sustancia como producto, aquí encuentran los pictogramas que aplican para el transporte de esa sustancia química o para el etiquetado si esa sustancia química es un residuo y no un producto. Entonces aquí en la sección 14 encontramos los códigos ONU, ¿cierto? Que son otros elementos de comunicación de peligro, son unos números y códigos únicos asociados a la sustancia. Van a encontrar ustedes igualmente también el nombre de esa sustancia y los pictogramas a utilizar. Entonces, como rótulos serían los pictogramas que van en las caras de los vehículos, en la unidad de carga, y serían los pictogramas que van en la etiqueta de esa sustancia si es un residuo. La sección 15 contiene algunas disposiciones específicas sobre la seguridad, salud, el medio ambiente para el producto que se trate. Y la información 16 ya es otra información adicional, incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de seguridad. Entonces aquí pues no voy a andar mucho porque todavía me falta siempre temita por abordar. Bueno, como les decía, ustedes ven que en la sección 2 normalmente van a encontrar los pictogramas de esa sustancia como producto y en la sección 14 van a encontrar los pictogramas y el código UN, que serían los elementos de comunicación para el transporte y para el residuo. Las fichas de seguridad, como les decía, prácticamente pues presentan o quieren indicar lo mismo que las hojas, sino que tienen la información más resumida. Y básicamente esta es la que se presenta, pues, o la que se exige para el transporte de mercancías peligrosas. Ahora vamos a otro elemento de comunicación muy clave también y que es el primero, digamos que es el que está de cara a la actividad de manipulación y son las etiquetas. Las etiquetas son un elemento clave de comunicación de peligros porque son el más visual, ¿cierto? O sea, yo digamos que yo tengo que entregar un residuo peligroso para el transporte. Entonces yo tengo mi centro de acopio, tengo mis residuos los tengo almacenados en cajas o en otros contenedores. Entonces yo debo garantizar que el embalaje y el empaque de esos residuos tenga la etiqueta correspondiente. Esto hablando si yo tengo un residuo, ¿cierto? Y lo voy a entregar para gestión. Si yo tengo un producto químico, ya digamos, como yo el producto químico lo compro y lo compro en un envase, ese envase va a tener su etiqueta original, que es la etiqueta del insumo.
¿cierto? Entonces la etiqueta básicamente va a contener la información del producto, el nombre del producto, la identificación. Ellos tienen un número CAS que es único también, que están en la parte derecha. Van a encontrar el elemento clave. Yo creo que este es uno de los elementos clave que tenemos dentro de todo el webinar y son los pictogramas. Vamos a encontrar la identificación del proveedor, también esta la vamos a encontrar. La identificación de los peligros, la palabra de advertencia. Entonces, como les decía, las palabras de advertencia, cuando nos dice peligro, ya sabemos que son más graves y que los números pues son inferiores. Y cuando nos dice atención, es porque son menos graves los peligros. Y consejos de prudencia. Entonces, básicamente esto es lo que compone una etiqueta de productos químicos. La etiqueta de residuos peligrosos no me establece exactamente qué debe tener, pero aquí también es clave que contenga el pictograma y que sea un pictograma visible, eh, porque en caso de una situación de emergencia yo voy a poder identificar qué sustancia se derrama. Entonces, por ejemplo, puede que yo no vea de lejos el nombre de la sustancia, pero yo sé que se está derramando una sustancia corrosiva. Y cuando suceda una situación así, pues uno tiene que asumir que es la sustancia más peligrosa de todos. Si yo voy a entregar para la manipulación o la gestión un residuo peligroso al transportista, yo debo garantizar que la etiqueta de ese residuo sea visible y que si yo estoy entregando más residuos dentro de un embalaje, sea ese embalaje que tenga una etiqueta clara, que se pueda identificar qué tipo de residuo estoy entregando, porque aquí también ya hablamos de la compatibilidad de las sustancias que se van a entregar para el transporte. Y también los códigos UN. Aquí, como ustedes ven, está el nombre de la sustancia, también el estado. El estado es clave. Cuando yo entrego un residuo es clave que visualicemos cuál es el estado de esa sustancia. Incluso por los mismos pictogramas como nosotros vemos en la NTC, no es lo mismo el número 2 o el número 3 o el número 4. Yo sé que si tengo un 3 es un líquido inflamable, pero que si yo tengo un 4 es un sólido inflamable. Y esto hace que la gestión difiera. También es importante establecer cuál es el generador, es decir, la empresa que está entregando el residuo para su gestión y unos números de emergencia, también la ciudad y más si, digamos, yo tengo varias sucursales como planta. Ya hablando de otro elemento clave, pero no obligatorio, haciendo la aclaración, son las matrices de compatibilidad. Entonces, las matrices que bien conocemos son un documento que establece la afinidad entre sustancias y mezclas químicas con base, y no solo químicas, aquí ya digamos, hablando de residuos peligrosos, pues no siempre va a ser solo químico, con base en la clase y tipo de sustancia con el propósito de conocer de manera adecuada, de manipular, almacenar y mezclar y transportar materiales peligrosos a fin de reducir la probabilidad de daños al personal, instalaciones y medio ambiente. Entonces aquí ustedes ven, digamos aquí vemos algunos ejemplos de compatibilidad. De entrada, nosotros sabemos que si hay un semáforo de colores, el rojo va a significar no o peligro o en fin. Entonces, si por ejemplo yo estoy cruzando aquí una sustancia corrosiva con un peróxido orgánico, me indica que yo no las puedo almacenar juntas. Si yo mezclo un sólido inflamable con otra sustancia inflamable, ¿cierto? Porque este también podría ser un sólido inflamable, pero que reacciona espontáneamente con agua. Aquí me dice que de entrada no me dice que no las puedo almacenar, pero sí que yo debo adherirme a las condiciones, a condiciones específicas. Entonces aquí, por ejemplo, me dice el número 5. El número 5 son sustancias que no reaccionan entre sí. En el caso de un incidente pueden almacenarse juntos. Entonces aquí ponen unas condiciones que también me remiten a la hoja de seguridad. Entonces cuando yo ya tengo diferentes tipos de sustancias muy diversas y yo tengo el color amarillo, lo ideal es que yo verifique la hoja de seguridad, cuáles son las condiciones de esa sustancia para almacenamiento. Entonces, y el verde, por ejemplo, aquí tenemos residuos de aerosoles con, perdón, el azul, residuos de aerosoles con sólidos peligrosos, me dice que se puede almacenar juntos. Entonces, verde puedo almacenarlas juntas sin ningún problema, amarillo bajo ciertas condiciones y rojo no puedo almacenar las sustancias juntas de ninguna manera. Esto básicamente es lo que nos comunica la matriz de compatibilidad.
Aclaro que también hay unas genéricas y hay otras que son específicas para todas las sustancias que se manejen en un área de almacenamiento. Igual acá, como ustedes ven, se manejan los dos tipos de pictogramas, es decir, porque pues finalmente si yo tengo un ácido clorhídrico como insumo, pues es una sustancia corrosiva, ¿cierto? Y si yo tengo ese ácido que lo entregué porque ya está fuera de especificaciones, finalmente también es una sustancia corrosiva. Entonces aquí se hace con esta matriz que es estándar, pues es genérica, se hace la asociación de ambos pictogramas. Entonces, bueno, digamos que en general esos son los elementos de comunicación. Aquí vamos a repasar un poquito lo que son los pictogramas porque es clave que nosotros entendamos. Para nosotros poder saber leer una hoja de seguridad o una etiqueta, es fundamental que conozcamos el elemento clave en estos medios de comunicación, en estos elementos de comunicación, como lo son los pictogramas, y que adicional entendamos qué significa el número, qué significa el símbolo. Entonces, si hablamos de gases inflamables, van a tener el número 2. Como les mencionaba previamente, el número 2 siempre va a ser para gases en la norma técnica colombiana 1692, es decir, lo que nos indica el libro naranja de las Naciones Unidas. Pero igualmente vamos a tener la asociación de los pictogramas del sistema globalmente armonizado, que son los que ven en la parte lateral de este pictograma. Entonces, en general, un gas inflamable representa unos riesgos, entre ellos que puede causar o activar incendios por fricción, puede desprender gases que también generan por incrementos de temperatura reacciones e incluso pueden formar mezclas explosivas. Ejemplos de estos tenemos algunos, aquí vamos a mencionar solo algunos ejemplos, como aerosoles de refrigerantes, pinturas, gas propano, entre otros. Gases tóxicos pueden afectar las vías respiratorias, causar asfixia, irritación, tos, problemas pulmonares, pueden causar irritación ocular y en concentraciones altas incluso puede ocasionar la muerte. Aquí tenemos algunos ejemplos: amoníaco, cloro, cianuro de hidrógeno. Aquí también es muy clave la concentración que la vamos a encontrar en las hojas de seguridad. Entre mayor concentración, pues mayores son los efectos de esa sustancia. Aquí también es importante que entendamos que una sustancia puede tener más de uno, incluso más de dos y tres pictogramas. Hay algunos gases que son inflamables y son tóxicos y esta barrita que ustedes ven aquí pues es de comprimidos y diría que en su mayoría los gases inflamables son comprimidos. También tenemos los líquidos inflamables. Entonces, el 2 es gases y el 3 es líquidos. Como ustedes ven acá, el símbolo es el mismo, fuego. Donde ustedes ven fuego, pues es inflamable. Entonces, básicamente, un líquido inflamable puede causar o activar incendios, ¿cierto? Similar, porque pues, son sustancias inflamables independientemente del estado, pero también dice que pueden autorreaccionar o experimentar fuerte reacción exotérmica. Ejemplos de estos, de algunos también que no tienen el mismo grado de inflamabilidad, son aceites usados, alcohol, solventes orgánicos, pinturas, thinner, hidrocarburos y demás. Como sólidos inflamables, normalmente vamos a tener aquellos que están impregnados con líquidos inflamables, como envases, estopas contaminadas con tinta, solventes, sólidos contaminados con hidrocarburos y demás. Estos pueden activar igualmente incendios por fricción o autorreaccionar también con reacciones exotérmicas. Por su parte, los residuos comburentes que de acuerdo al libro naranja de las Naciones Unidas y a la NTC 1692 tienen el número 5.1, son sustancias que, aunque no son de manera propia inflamables, sí pueden estimular la combustión e incrementar la velocidad de un incendio. Pueden producir irritación en los ojos, también pueden inducir al vómito si se ingieren y causar quemaduras. Entre esos, pues tenemos el agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, el nitrato de potasio, entre otros. E incluso hay muchas sustancias que son comburentes que también pueden requerir la etiqueta de corrosivo o incluso explosivo como un riesgo secundario.
El pictograma con el 5.2 se refiere a los peróxidos orgánicos, que son sustancias que deben tener especial cuidado porque estas sustancias reaccionan fácilmente porque son térmicamente inestables, son sensibles a choques, a fricción y pueden provocar irritación o corrosividad en la piel, en los ojos y en las mucosas, mareos, dolor de cabeza, dificultad para respirar e incluso pues estas sustancias también liberan vapores tóxicos, pueden contaminar el aire, pueden afectar la biodiversidad, son fotosensibles, muchos de esos son fotosensibles, por lo que si están expuestos y no están en un sitio bajo techo, también pueden ocasionar reacciones fuertes. Entre ellos, algunos ejemplos es la metiletilcetona, el peróxido de benzoilo, entre otros. Bueno, el pictograma con el número 6.1 aquí no está especificado, pero digamos que de acuerdo a las subdivisiones de la NTC, el pictograma con el código 6.1 es tóxico, sustancia tóxica, y con el 6.2 es infeccioso. Entonces aquí hablamos de sustancias tóxicas, pues son todas aquellas nocivas para el medio ambiente o la salud, pueden causar lesiones graves o la muerte, incluso si se ingieren o inhalan en caso de contacto con la piel. Eso también va a depender mucho de la sustancia específica em, y también va a depender de las concentraciones. Dentro de estas, pues también están los grupos de las que son carcinógenas. Aquí, por ejemplo, hay algunas sustancias como plaguicidas, lámparas fluorescentes de mercurio, metales pesados, termómetros, cloroformo, entre otros. Y sustancias infecciosas, que bien las conocemos. Las sustancias infecciosas pues no van a tener un código para el sistema globalmente armonizado porque no son productos químicos. Estas ya son simplemente residuos peligrosos, no tienen un homólogo en el SGA. Y estos pues son sustancias que contienen agentes patógenos como bacterias, virus, parásitos, hongos, que pueden ocasionarnos enfermedades infecciosas. Y básicamente dentro de estos pues están, según las categorías que conocemos ahora bien con el IDEAM, están los de residuos biosanitarios, están los residuos anatomopatológicos, están los residuos cortopunzantes y los residuos de animales. Entonces algunos ejemplos que ven aquí ustedes pues son gasas, apósitos, mangueras, jeringas, cultivos microbiológicos, cadáveres de animales, muestras de laboratorio contaminada y demás. Sustancias corrosivas. Voy a correr un poquito porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Básicamente las sustancias corrosivas pues son aquellas que pueden ocasionar quemaduras graves en los tejidos y también pues corroen los materiales como el metal. Como ustedes ven acá pues básicamente causa daños tanto en los tejidos como en los materiales y dentro de estas se encuentran el grupo de los ácidos. El grupo de los ácidos y el grupo de los hidróxidos. ¿Sí? Las bases y ácidos fuertes van a estar aquí. También están las baterías plomoácidos, envases contaminados con ácidos o bases como soda cáustica, ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico y demás. El pictograma 9, que es como la última clase dentro de la NTC, indica misceláneos y básicamente aquí es cuando se refiere a peligros varios o sustancias que de pronto no están específicamente dentro de los anteriores grupos que presentan alguna característica de peligrosidad, como la fibra de vidrio, por ejemplo. Este es un modelo de residuo que no está específicamente en los otros. Una cosa importante, digamos, para finalizar, es informarles o recordarles que nuestra compañía no puede gestionar dentro de sus plantas ni residuos explosivos ni residuos radioactivos. Entonces, esto es clave para que lo tengamos presente todos. Y bueno, voy a dejar este espacio para algunas preguntas. Cami, no sé si por ahí hay algunas. Listo, Aleja. Sí, aquí en el chat nos han dejado algunas preguntas. Entonces, por aquí nos dicen, cuando se diseñan las hojas de seguridad, ¿es válido tomar la composición química de sus componentes y poner los mayores riesgos de cada componente o qué información por componente se debería tener en cuenta? O sea, estamos hablando de una sustancia química pura o una mezcla. Según lo que nos dicen, es una mezcla.
Ok, no, o sea, digamos que ahí es importante que entendamos que si es una mezcla hay que hacer la caracterización, es responsabilidad de la persona que remite la sustancia, evaluar la composición de la mezcla y con base en esta, porque de la mezcla se pueden derivar una nueva sustancia, entonces no es entregarla, digamos, si yo tengo dos sustancias diferentes y las mezclo, em, no necesariamente me va a quedar un mismo tipo de peligro, puede que cambien por completo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo combino, no sé, un ácido y una base. Esto es importante, entonces hay que hacer la caracterización. Si yo trabajo o manejo con sustancias químicas, yo tengo que, es deber mío hacer la caracterización de los residuos. Listo, Aleja. Por aquí tenemos otra pregunta. Dicen, para el tema del transporte, ¿es obligatorio usar el rótulo por todas las caras? Y en caso de que no se lleven las fichas ni hojas de seguridad, ¿esto lleva alguna sanción? Sí, eso puede acarrear. Digamos que en general nosotros nos regimos a la norma. Todo lo que sea incumplimiento normativo puede llevar a sanciones. Aquí es importante que recordemos que el rótulo es el que va en el vehículo. Cuando les mencionaba la diferencia entre rótulo y etiqueta es porque el rótulo es ese elemento gráfico que va en el vehículo y sí debe ir en todas las caras del vehículo. La etiqueta es el que va en el residuo, en el embalaje del residuo y este es obligatorio también, debe entregarse conforme a la norma. Todo lo que sea incumplimiento de normativo pues puede acarrear multas o sanciones. Listo, Aleja, y vamos con las últimas dos preguntas por el tiempo. Nos preguntan, ¿se considera un residuo químico si tuvo tres lavados o enjuagues, o este se considera como un residuo susceptible a un aprovechamiento? Ahí no entiendo bien si estamos hablando de embalaje, o sea, de embalaje, digamos, me imagino yo que Jennifer está hablando, si nos aclaras Jennifer, si estás hablando del embalaje del residuo, es decir, por ejemplo, si yo tengo un contenedor plástico y este tenía un residuo químico, pero se le hizo un lavado, ya no es peligroso, creo que a eso te refieres, no sé. Si es eso, el caso es que nosotros tenemos que entender que todo residuo de acuerdo a la reglamentación por IDEAM y al decreto 4741 al 1076, no solo es peligroso el residuo, sino el embalaje y el contenedor del mismo. O sea que yo tengo que tener claro esto. Todo lo que contiene un residuo peligroso es peligroso y por ende debe gestionarse. Un triple lavado puede que no me garantice que ese contenedor deje de ser peligroso porque ahí también estamos hablando de qué sustancia. Y adicional, pues esto también requiere un sistema de tratamiento, ¿cierto? En general, pues ahí se generan los vertimientos. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro todos y es que el empaque y el embalaje del residuo es también peligroso. Por lo tanto, yo tampoco puedo utilizar un embalaje, reutilizar un embalaje peligroso para un residuo aprovechable. Eso no está bien. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿es correcto afirmar que los gestores deben entregarle al cliente las hojas de seguridad de los residuos que ellos mismos generan? Los gestores al cliente. No entiendo tu pregunta, Marcela. O sea, digamos, el deber ser es que quien remite el residuo peligroso deba entregar la hoja de seguridad. Y si yo voy a remitir un residuo hacia un gestor, yo debo entregarle a ese gestor esa hoja de seguridad. Si lo voy a remitir para el transporte, porque yo no transporto, yo como generador no transporto mis residuos, sino que lo entrego a una empresa transportadora, una empresa gestora, yo debo entregar esa hoja de seguridad de ese residuo a esa empresa transportista. Y bueno, miremos otra pregunta, Cami. No sé si por ahí es que siempre hicieron algunas preguntas. Antes no recuerden, porfa, diligenciar el formulario de asistencia y también nos comentan si tienen algunas ideas de capacitaciones en próximos webinars que les gustaría, temas que les gustaría incluir en nuestros webinars, pues son bienvenidas todas las ideas. Listo, Aleja, si quieres, damos respuesta a la última pregunta. Sí, Cami, es que hay dos personas con la manito levantada, pero entonces les informamos que no tenemos activados los micrófonos, entonces cualquier cosa nos pueden escribir al chat. Por Bueno, es que se bajan. Bueno,
Aquí tenemos esta. El aceite usado es considerado como una mercancía peligrosa. De ser así, debe tener el curso de SISCOM para transportarlo. Correcto, sí, señora. Todo lo que tenga las características establecidas en el libro naranja y en la norma técnica 1692 que hablan el mismo idioma es peligroso. Entonces el aceite usado, por ejemplo, va a tener varios pictogramas. Dentro de ellos está el de peligro para el medio ambiente. Entonces este debe ser catalogado y siempre el transportista debe contar con el curso de mercancía peligrosa. Si no, pues ahí también está incurriendo en arriesgarse a tener una sanción. Listo, Aleja, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los participantes les agradecemos por estar presente en estos espacios. Les vuelvo a dejar el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Nos vemos en una próxima espacio de webinar. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el espacio. Que tengan muy buena tarde.